¿Qué tal, queridos amigos? Hay que quitarse las vendas de los ojos, hasta los lentes oscuros. Hay que quitarse todo aquello que nos impide ver la realidad y que además nos convoque a tener conclusiones erróneas sobre los hechos que están a la vista de todos. Tenemos el caso de Sinaloa, un estado profundamente castigado por la narcopresencia, digamos, de los mayores sicarios del país. Allí en Badiraguato y en otras partes, cerca de Guasave, han nacido la mayor parte de los grandes sicarios de nuestro México, de los grandes capos. Casi todos vienen de ahí, de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Guajardo, Amado Carrillo Fuentes, el propio Chapo Guzmán, Ismael Mayo Zambada, en fin, una cáfila de maleantes que se han formado en Sinaloa, entre otras cosas, por la tolerancia que han tenido con ellos los respectivos gobiernos de la entidad. Y no me refiero solo al famoso Maloba, Mario López Valdés, que fue con quien se descaró la unión entre los narcotraficantes y el gobierno. Si capturaron a Joaquín el Chapo Guzmán en Mazatlán primero y luego después en una redada en Culiacán, la realidad es que estas aprehensiones estaban evidentemente minadas por las negociaciones que había con el que es el verdadero jefe del cártel de Sinaloa, del cártel del Pacífico, el señor Ismael El Mayo Zambada. Este es el jefe real de este cártel que nunca ha sido tocado, que nunca ha sido aprendido, que nunca ha sido llevado a proceso y que además se pasea muy contento por Mazatlán, por la capital del estado, Culiacán. Se le ha visto incluso caminando en los bajos del Palacio de Gobierno. Por cierto, a la vuelta del Palacio de Gobierno de Culiacán es donde existe el mayor mercado negro de dólares del país, abiertamente, sin ningún tipo de restricciones. Y todo esto lo heredó Quirino Ordaz Coppel, el actual gobernador que debe terminar sus funciones el 1 de noviembre. Bueno, por fortuna, el 31 de octubre. Y el 1 de noviembre asumirá el gobierno un izquierdista, un escritor, un académico, Rubén Rocha Moya, quien 4 años, estuvo al servicio de Enrique Peña Nieto como subdirector del ISSSTE de 2014 a 2018. Curioso, ¿no? Porque el señor Rocha Moya tiene pues una larga historia como izquierdista, como socialista, fue diputado del PRD, senador ya después, durante 3 años por el Movimiento de Regeneración Nacional, la famosa Morena, pero la Morena que está agazapada en el mar, el pez llamado Morena, que es terriblemente depredador. Yo creo que por ahí vino el nombre, no por la morenita del Tepeyac, sino por la morena, el pez. Pues bien, ya va a entregar Quirino Ordaz la gobernatura a Rubén Rocha, el expeñista, un expeñista muy singular porque nunca perdió su filiación izquierdista. Siempre que entró al Congreso fue por partidos de izquierda. Y pues por un partido de izquierda, que se dice de izquierda, aunque es, digamos, la cloaca de la izquierda, Morena, entró al gobierno de esa entidad y va a tomar posesión el 1 de noviembre. Pero lo interesante es que también, antes de que terminara su periodo, Quirino Ordaz ya tiene chamba. Inmediatamente el presidente que más veces ha visitado Sinaloa en su periodo es, sin duda alguna, Andrés Manuel López Obrador. Es el estado, además, que más veces ha visitado el señor López Obrador en su trienio, en lo que va de su sexenio, que todavía, por cierto, no se cumplen 3 años, se cumplirán en 1 de noviembre. Es cuando se cumplirán verdaderamente 3 años de gobierno, el 1 de diciembre, y dejará el cargo
el 30 de septiembre de 2024, si no se le revoca el mandato como esperamos muchos mexicanos que ocurra. Esto nada más como referencias cronológicas. Pero vayamos a Quirino Ordaz. Quirino Ordaz es un elemento que nada hizo por resolver el problema del narcotráfico en su entidad. Ya no hubo las capturas espectaculares del Chapo. Ya no hubo ningún tipo de aprehensión. Simple y sencillamente los dejó pasar. Y entre otras cosas ha sido el promotor de las grandes obras de López Obrador en la Sierra de Sinaloa. Porque resulta que el señor López Obrador va a cada rato a Sinaloa a supervisar, dice, las carreteras que están haciendo en la Sierra Sinaloense, que también arrancan por Nayarit y toda esta zona que está contaminada terriblemente porque allí habitan los grandes capos y lo sabe perfectamente la Secretaría de la Defensa Nacional, lo sabe la Secretaría de Marina. No sé si la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional ya saben ustedes que es una guardia que sirve para todo menos para enfrentar a los narcos. Esto no es cuestión de abrazos y no balazos. Para enfrentar a los narcos se necesita algo más que buenos deseos. Pero ni siquiera eso. El hecho es que Quirino Ordaz ha sido designado antes de que termine su gobierno para que cuando termine el 1 de noviembre se haga cargo de la Embajada de México en España. Un país que, aunque no ha habido una confrontación diplomática frontal, sí está bastante lastimado por algunas situaciones que el gobierno mexicano ha provocado. Pero que el gobierno mexicano ha provocado a veces para bien y a veces para mal, no todo ha sido malo. Exigirle disculpas al rey de España para con México por el genocidio cometido por sus antepasados. Y luego ya en el colmo de los colmos, retirar el monumento de Colón, que ni siquiera era español, aunque algunos dicen que es catalán, que fue catalán, pero la realidad es que nació en Génova, según todas las informaciones validadas por la historia. Un italiano que se ganó los afectos de los reyes católicos y que con eso vino a América y se encontró con un nuevo continente, aunque él nunca supo que había logrado ese tremendo éxito. Él pensó que había llegado a las Indias. Es un personaje al que se le acusa ahora de haber esclavizado a los indígenas, de haber llevado a unos para mostrárselos como si fueran animales a la reina Isabel, pero hay que ver el contexto de la época para juzgar a los hombres. Y en esa época, pues obviamente Colón había descubierto un territorio que era aparentemente inhóspito. Digo aparentemente porque nunca se dio cuenta de que había una cultura mesoamericana muy digna de tomarse en cuenta. No se percató de ello el señor Colón, porque nunca pisó, por ejemplo, tierra mexicana, lo que es ahora México. Todo esto ha sido prácticamente irrelevante. Lo notable es que se haya nombrado a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España, y supuestamente con el propósito de suavizar las tensiones entre ambas naciones. Y precisamente unos días después de la increíble hospitalidad que se le brindó por parte de la ultraderecha del PAN, no del todo el PAN, no del todo el Partido Acción Nacional, hay que aclararlo, al famoso Santiago Abascal, el fundador de Vox, un partido de ultraderecha española que quiere vindicar lo imposible, vindicar al franquismo, a una de las peores dictaduras que se han dado en la historia del mundo, junto con la de Mussolini, la de Stalin, la de Hitler. Este es el nivel de Vox. No pueden reivindicarse las dictaduras, ni aquí, en México, en donde algunos despistados quieren seguir vindicando la figura del dictador Porfirio Díaz y hasta piensan que el señor López Obrador va camino de la dictadura
y defienden la dictadura de Porfirio Díaz. Esto es absolutamente inaceptable. Pero más allá de toda esta maraña de ideas y de contradicciones, no se puede entender que estemos exportando narcogobernadores en lugar de juzgarlos, en lugar de indagarlos, en lugar de llevarlos a proceso. ¿No se trataba de esto la Cuarta Transformación? ¿De combatir la corrupción? ¿De combatir los enlaces sucios? Pues si hay un narcogobernador de verdad, más que el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es precisamente Quirino Ordaz. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en los últimos años, con Peña, cuando empezó él el gobierno del estado de Sinaloa, llamaba Peña Nieto a Quirino para que con él se le palomeara los nombres de los candidatos que iban a ser a diputados y senadores? Es decir, aquellos que garantizaban los derechos, si se puede llamar así, de los narcos que son parte de la gran economía de Sinaloa. Por eso ahora se construyen carreteras desde Sinaloa hasta el norte de México, para que tengan mayor fluidez el tránsito de sicarios por el mundo y por el país. Esto es increíble. Del mar a la frontera norte. Carreteras de la Cuarta Transformación. ¿Y dónde más hay carreteras de la Cuarta Transformación? Las demás están cayendo a pedazos. Las obras incluso que se habían concesionado y que tuvieron que rescatar los anteriores gobiernos y el actual, resulta que ya están hechas pedazos, llenas de baches, con muy escaso mantenimiento, con problemas serios para la circulación en casi todas las entidades del país. Menos en aquellos lugares en donde, por ejemplo, Calderón les hizo el famoso puente Albatros para unir el puerto Lázaro Cárdenas desde el mar hasta que pudieran tener acceso más rápidamente a las carreteras que llevan a la frontera norte del país. El famoso puente Albatros sobre el río Balsas. Ahí quedó como muestra del calderonismo. Pero López Obrador va más, construye carreteras en toda la sierra. Ahí se encuentra con la madre del Chapo, ahí se encuentra con los representantes del Chapo, con los abogados de Joaquín Guzmán Loera, que está en la cárcel porque dejó de ser la cabeza del cártel de Sinaloa. No sé si en algún momento se haya encontrado el señor López Obrador con Ismael El Mayo Zambada, pero estoy seguro de que Quirino Ordaz sí lo hizo. Y lo hizo para tener estabilidad en su gobierno a cambio de una absoluta impunidad a los jefes del narcotráfico. Este es el que va, o quieren que vaya a España, pero falta naturalmente que en España se le considere embajador, se valide como embajador, porque resulta que no todos en España tienen los ojos cerrados como el señor Santiago Abascal. Hay algunos que seguramente se darán cuenta de que legitimar a este embajador sería tanto como abrir la posibilidad de que el narco también, el narco mexicano, tenga una puerta de acceso a los mercados europeos gracias a los embajadores ligados con el narcotráfico. Esta es la imagen que estamos dando al exterior, la imagen de un exgobernador, lo será el 1 de noviembre, que llega a una embajada por la vía de los compromisos soterrados con los sicarios del narcotráfico. Esta es la no corrupción de la Cuarta Transformación. Una evidencia más clarísima de que, como muchos mexicanos, tenemos lentes oscuros y los ojos vendados. Mientras no nos los quitemos, estaremos ciegos. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.